Hola, espero que estés muy pero muy bien y hoy te quiero hablar acerca de los pros y los contras que tienen las mujeres cuando se cambian el apellido al casarse. Pero antes de todo esto te quiero pedir que por favor, si no te has suscrito, te suscribas a mi canal. Dale click. ¿Ya te suscribiste? Pues comencemos. Quiero hablar de todo esto porque salió una noticia hace un par de semanas que decía que la ministra para la Igualdad de Género en Japón estaba en contra de una ley que apoyaría que las mujeres casadas se quedaran con su apellido de soltera. Y resulta que en Japón es ilegal que las parejas casadas tengan apellidos diferentes. El Código Civil de Japón no dice cuál es el apellido que va a predominar, pero la mayoría de las parejas casadas adoptan entonces el apellido del marido. Aún así, muchas parejas están como que luchando para cambiar esta ley. En el 2019, la Corte Suprema de Japón permitió que las mujeres casadas pusieran en su pasaporte su apellido de soltera, entre paréntesis. Y pues bueno, si bien la sociedad está cambiando poco a poco, lo cierto es que la sociedad japonesa todavía es muy conservadora. Y desafortunadamente esto es una pelea que han tenido las mujeres en todas partes del mundo. Desde el inicio de la sociedad, pues bueno, las mujeres se casaban y adoptaban el apellido de su marido, como en un principio adoptaron el apellido de sus padres. Pero hay una cosa que no vemos muchas veces en cuanto a esto, que es que la identidad de las mujeres cuando nos casamos, sobre todo cuando nos casamos ya más tardíos, a los 30, 40 años, ya somos una persona que ha logrado un montón de cosas en nuestra carrera, en nuestra vida, etcétera, etcétera. Entonces nuestra identidad forma parte de ese apellido que nos dieron al nacer, que puede ser totalmente diferente, sobre todo para las personas que nos googlean, para empleadores, etcétera, etcétera, que la identidad que tenemos cuando nos casamos. ¿Por qué digo esto? Hay muchas mujeres en la academia que rechazan cambiarse el apellido porque una vez que se lo cambian, entonces dejan de ser rastreables en Google, LinkedIn, etcétera, etcétera. Entonces quieres conectar con gente o quieres dar a conocer un paper, un documento, etcétera, etcétera, y pasa que no encuentran toda la historia que estuvo antes o no te citan apropiadamente porque tienes apellidos diferentes. De acuerdo a un estudio del 2004 llamado Making a Name, cuando una mujer ha hecho un nombre por ella, pues bueno, se preocupa más por mantener su apellido de soltera. Y como lo dije anteriormente, esto tiene muchos factores, porque pues bueno, estamos viendo que las mujeres nos casamos a una edad más avanzada, donde ya tenemos una carrera profesional, etcétera, etcétera. Entonces todo esto hace que tus pros y tus contras cambien un poco a que si te casas apenas saliendo de la universidad, que quizás no tienes mucha experiencia laboral. Otra de las cosas que este estudio indica es que las mujeres religiosas que pues bueno, tuvieron una ceremonia religiosa al casarse, una boda católica, protestante, etcétera, etcétera, pues tienen más probabilidad de cambiarse el apellido porque están considerando más los valores tradicionales de lo que sería una familia. Afortunadamente, estas son cosas que hoy en día podemos considerar, excepto obviamente si vives en Japón. Pero hay que tomar en cuenta que quizás nuestras madres ni siquiera tuvieron esta posibilidad de mantener su apellido de soltera. En Venezuela, por ejemplo, que es el país de donde soy, hasta el cambio del Código Civil de 1982 era obligatorio para una mujer tomar el apellido de su esposo. Y me llama mucho la atención porque siempre es el de fulanito. Entonces cuando empiezas a analizar un poco esto, ves cómo la mujer, quizás de una forma inocente o qué sé yo, pero igual se veía como propiedad del esposo. Y esto evidentemente es parte del romanticismo que nos han vendido cuando nos casamos. De que bueno, ahora tienes a alguien para toda la vida, tienes tu príncipe azul, eres de alguien, estás completa, etcétera, etcétera. Pero a ver, volviendo a los pros y los contras. Hay un estudio denominado What's in a Name que indica que las mujeres que se cambiaban el apellido por el de su esposo cuando se casaban eran vistas en el trabajo como más dependientes, menos inteligentes, más emocionales y menos competentes y ambiciosas que las mujeres que se quedaban con su apellido luego de casarse. Asimismo, el salario de estas mujeres era mucho menor a las que no se habían cambiado el apellido cuando se casaban. Aún así, algo que me parecería interesante estudiar, que no he podido encontrar estudios al respecto, es qué pasaría si, por ejemplo, yo en este momento estoy viviendo en Canadá, no estoy casada, pero qué pasa si yo me caso con un canadiense que tiene un nombre o un apellido más anglosajón y me cambio el apellido.
O sea, ¿qué haría eso entonces para mi currículo laboral? Es decir, me juzgarían diferente porque tendría entonces un apellido que fuese canadiense y no tendría el apellido Márquez. Y siento que esto sería interesante porque entonces sí le daría como que una ventaja a las mujeres a cambiarse el apellido, cuando, pues bueno, el apellido de casada es como más autóctono al área donde viven. Y me llamaría la atención que alguien lo hiciera, porque sé que esto se ha hecho en cuanto a cuestiones de raza. Sé que se ha hecho un par de estudios en los Estados Unidos sobre qué pasa cuando a un aplicante de raza negra, que pues bueno, tiene un nombre combinado, qué sé yo, le cambian a un nombre que se veía más blanco y resulta que pues bueno, estos aplicantes entonces los llaman más para las entrevistas, etcétera, etcétera. En lo personal, cuando yo me casé, yo nunca me cambié el apellido afortunadamente, porque pues bueno, si no lo saben, yo duré solamente 3 años y medio casada. Pero lo que sí hice fue como que cambiármelo en las redes sociales y después fue como que, ay, Andrea Márquez y ya, no pasa nada. Y esto me pasó porque en Venezuela en verdad es muy difícil cambiarse el apellido, o sea, tienes que ir al registro civil o tienes que cambiar que sea el título de la universidad, o sea, es un montón de pasos que en verdad en ese momento no vi que valieran la pena. Acá en Canadá, que es el país donde vivo, uno se puede cambiar el apellido más fácilmente, excepto si vives en Quebec. En Quebec no te puedes cambiar el apellido cuando te casas. Pero en lo personal, y no quiero decir nunca digas nunca, porque esto siempre suena como fatal o siempre pasa lo contrario, pero yo no creo cambiarme el apellido si me vuelvo a casar. En verdad no tengo planes de volverme a casar, pero si lo haría, no creo cambiarme el apellido. Yo tengo muchas cosas con mi apellido que he terminado aceptando que son parte de mi historia. Y es que cuando yo nací, mis padres nunca se casaron y yo tuve por los primeros 6 años de mi vida el apellido de mi mamá. Y luego cuando me cambiaron el apellido, que fue cuando me reconoció mi papá y fue como que, bueno, este va a ser tu apellido a otro, para mí fue un trauma psicológico tan grande que yo olvidé todo esto, o sea, fue algo así como que yo lo bloqueé. Y luego cuando tenía como 12, 13 años encontré una de mis partidas de nacimiento que estaba como la nota al margen que decía que mi papá me había reconocido y eso hizo que sacaran a flote un montón de emociones y un montón de sentimientos que fueron muy difíciles de lidiar en ese momento. O sea, yo sentía que entonces que mi papá no me quería, que no sé, o sea, fueron cosas tan complicadas que una vez que yo acepté eso y que ya hice las paces con mi apellido y con mi historia y con mi papá y con mi mamá y con todo lo que pasó, ya es un trabajo psicológico tan grande que volver a pasar por eso, de verdad que no. Aún así siento que estoy súper agradecida por tener el apellido de mi papá y no de mi mamá, porque el apellido de mi mamá es Socorro y decir Socorro en inglés es súper difícil y no sé, esta gente de verdad no sabe lidiar con las O o con las R o con nada. Yo no sé quién para decirle a una mujer que se cambie o no se cambie el apellido. Siento que en este punto de nuestras vidas cada quien tiene que hacer lo mejor que sea para cada quien. Y de verdad que sí me parecería interesante porque como mujer migrante, que bueno, tengo mi apellido latino, sería interesante ver si, no sé, me cambio el apellido a Thomas o a Smith, pues me llamarían más entrevistas. Pero bueno, ¿qué les parece a ustedes todo esto? Si les gustó el video, denle like, compártanlo, suscríbanse al canal y nos vemos en la próxima.